Muy buenas a todos, bienvenidos nuevamente con ustedes Keter Ramírez para traer otro mensaje evangelístico para expandir la buena noticia del reino de los cielos, la buena noticia de que Cristo Jesús, nuestro Salvador, Dios encarnado, vino al mundo, vivió una vida perfecta, murió en la cruz en sustitución por nuestros pecados y resucitó al tercer día, subió al cielo y está sentado a la diestra de Dios esperando regresar en su segunda venida. Y el día de hoy, bueno, como les había hablado en anteriores videos, quería hablar sobre la marcada diferencia en algunos textos bíblicos del Nuevo Testamento, sobre todo en cartas de Pablo, la marcada diferencia que hay entre el concepto de obras y el concepto de fe. Y esto lo vamos a hablar en un punto teológico importante con respecto al tema de la salvación. Solamente con respecto al tema de la salvación. Es el trasfondo que vamos a tocar. Entonces, primero que nada, yo quisiera conceptualizar lo que viene siendo el significado de la palabra obra. Primero en el diccionario, obviamente. ¿Qué dice la palabra obras en el diccionario? O obra en singular en el diccionario. Dice, trabajo que cuesta o tiempo que requiere la ejecución de algo. Fíjate con ese concepto, trabajo que cuesta tiempo o requiere la ejecución de algo. O sea, tienes que hacer algo, eso es una obra, ¿sí? Y ahora vamos a conceptualizar la palabra gracia en el diccionario. Cualidad o conjunto de cualidades que hacen agradable a la persona o cosa que las tiene. Entonces, tenemos que la obra se conceptualiza según hacer algo, ejecutar algo. Y la gracia es un conjunto de cualidades que hacen agradable a una persona. ¿No te has dado cuenta cuando una persona te cae bien y sin siquiera conocerla mucho, simplemente en la primera impresión o los primeros tratos que se dan ya tiene una gracia especial? Bueno, se refiere más que todo a eso, pues es algo que es imperceptible visualmente, pero, o sea, es algo que es como invisible, pero es como algo que rodea a esa persona que te da gracia. Y se refiere más que todo a eso, y vamos ahora a emplear estos términos bíblicamente. Pero también quiero conceptualizar, aparte del concepto de obra y el concepto de gracia, quiero conceptualizar la fe, y sí no la voy a conceptualizar según el diccionario, sino según lo que la Biblia describe que es la fe. Entonces, ¿qué dice la Biblia que es la fe? Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Hebreos 11. Repito, es pues la fe, la certeza, palabra certeza, de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Ese es el concepto con el que te tienes que quedar, porque es un concepto bíblico. Y ahora vamos a buscar la palabra certeza en el diccionario también. Ahora, ustedes se preguntarán por qué estoy haciendo esto. Y bueno, es necesario hacerlo. ¿Por qué? Porque los cristianos suelen desvincular los significados que realmente tienen las palabras, no solamente con el hebreo, no solamente con el griego, sino lamentablemente también con nuestro propio idioma. Desvinculan significados. Entonces hay que ser precisos en lo que se está diciendo con significados incluso en nuestro propio idioma. Certeza en el diccionario, conocimiento seguro y claro de algo, certidumbre, evidencia, verdad, seguridad, convencimiento. Ese es el concepto de certeza. O sea, no puede haber duda cuando hay certeza. Y sabemos que, como lo conceptualizamos ahorita, después la fe, la certeza de lo que se espera. Eso querría decir, si lo comparamos con lo del diccionario, que tienes que esperar algo con un conocimiento seguro y claro. Tienes que esperar ese algo con certidumbre, tienes que esperar ese algo con evidencia, con verdad, con seguridad, con convencimiento. Y ahora, la convicción de lo que no se ve. ¿Qué significa convicción en el diccionario? Convencimiento, persuasión. También lo conceptualiza así: idea religiosa, ética o política a la que se está fuertemente adherido, ¿sí? Y un ejemplo lo pone: no puedo obrar en contra de mis convicciones. ¿Entiendes? Entonces, es como un ideal, la convicción. Entonces, la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Yo estoy convencido de la teología que Dios vino a implantar a través de Cristo, a pesar de que yo no veo a Dios. Yo estoy convencido de que las cosas son como Cristo dijo que son, porque Cristo vino del Padre. Tengo convicción en Cristo, por eso me llamo cristiano. Ahora vamos a conceptualizar también en griego, ¿sí? Entonces, la palabra certeza en griego se pronuncia, no sé si lo estoy pronunciando mal, pero creo que es upostasis o hipostasis. Creo que es upostasis y significa lo que tiene fundamento y sustancia, ser real. Tiene fundamento y sustancia, ¿sí?
la certeza. Ahora, la palabra griega para convicción es elenchos, que significa demostración, prueba, redarguir o reprobar. El hecho se refiere a la presentación de pruebas para demostrar la veracidad de algo. En el mundo greco-romano era importante en contextos legales y retóricos. Claro, en contextos legales porque, por ejemplo, en un jurado es importante demostrar. Entonces, la palabra convicción tiene prueba, tiene demostración, también tiene convencimiento. ¿Por qué? Porque a través de las pruebas tú convences a las personas. Y eso me lleva a mis primeros pasos con el Señor, porque como yo me convencí de que el cristianismo era real cuando yo empecé, claro, ya yo tenía una noción positiva, siempre he tenido una noción positiva desde niño con respecto al cristianismo. Desde que era niño, bueno, yo me crié en una familia católica, no practicante, pero sí tenían como ese cierto respeto, aunque muy leve, con las cosas, digamos, cristianas católicas, que son, sabemos que la religión católica es una religión incorrecta, pero ese no es el tema del video. Sin embargo, tenía un concepto positivo con respecto a Dios, que eso fue inculcado, aunque muy levemente, según las creencias en las cuales yo me crié. Y yo tenía ese concepto positivo con el cristianismo, y cuando empecé a escuchar a las primeras personas que me predicaron de la Biblia, que me hablaron de la palabra, sentí la presencia del Espíritu Santo, y se relaciona mucho con esto del hecho, convicción, porque el que viene a convencer, ¿quién es? El Espíritu Santo, y él es el mismo Espíritu Santo, es una prueba de que el cristianismo es real, porque tú vas a una congregación, por ejemplo, de Testigos de Jehová, y no vas a sentir la presencia del Espíritu Santo por ningún lado, o de los mormones tampoco la vas a sentir, o vas para casa un brujo y tampoco la vas a sentir. Incluso una iglesia católica, usted va y no va a sentir la presencia del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo no visita esos lugares, porque el llamado, por eso es que yo siempre digo que el llamado está en las iglesias cristianas evangélicas, que esas congregaciones, vamos a llamarlas así, no iglesias, congregaciones, respetan ciertas doctrinas de primer grado, y entonces son lo suficientemente decentes como para que el Espíritu Santo vaya, se pare y haga un llamado a través de esos predicadores, a pesar de que tienen una doctrina incompleta con el Evangelio. Pero sí te predican, sí que claro, hablan del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, hablan de que Cristo vino a morir por los pecados, aunque no te dicen que murió por todos los pecados, sino que te dan un evangelio ambiguo, pero ya es un punto de partida para que el Espíritu Santo se pare en esas congregaciones y haga sentir su presencia, quebrante a las personas, porque eso es el llamado, solo que las personas no tienen el entendimiento suficiente para entender el evangelio que siempre predicamos en estos videos, que consta de las dos demandas de Marcos 1:15, estar cambiando la disposición mental y confiando en el buen mensaje, y que se refiere a reconocerte como un pecador, como primer requisito. Cambiar la disposición mental es reconocerte como un pecador, no es arrepentirse como se tradujo mal, y no es dejar de pecar, sino cambiar la disposición mental, reconocerte como un pecador y confiando en el buen mensaje, creer el hecho de que Cristo Jesús vino al mundo y pagó por los pecados pasados, presentes y futuros. Eso no te lo dicen en las congregaciones evangélicas, no te revelan que Él pagó por todos los pecados, sino que te lo dicen de una manera ambigua, y tú piensas que solamente pagó por los pecados que cometiste antes de meterte evangélico, pero no pagó por los pecados que vas a cometer después, o pagó por algunos de los pecados que vas a cometer después, pero no los pagó todos. Así que si pecas mucho te vas a perder tu salvación y te vas a ir al infierno, o como dicen los bautistas, nunca fuiste salvo. Son dos corrientes teológicas pervertidas y dañadas, como por ejemplo la de los pentecostales, que te dicen que si pecas mucho te vas para el infierno. Ahora, si pecas poquito y le pides perdón a Dios y te arrepientes otra vez, bueno, Dios te perdona y no pierdes tu salvación. Pero si fuiste salvo y pecas mucho, te vas al infierno. Y los bautistas, que te dicen que si pecas y pecas de una manera muy consecutiva, muy prolongada, es que nunca fuiste salvo, que siempre estuviste en las emociones. Y ambas son doctrinas erráticas, ambas son doctrinas incompletas, pero tienen un punto de partida en el cual el Espíritu Santo se para y hace el llamado para que tú entiendas el evangelio con estas dos demandas como son correctamente. Y para eso es que yo hago estos videos, porque yo expongo esas dos demandas y expongo un evangelio certero y completo. Pero ahora, volviendo al tema del que estábamos hablando, la palabra elencho, convencimiento, la convicción. ¿Quién es el que convence? Juan 16. Vamos a Juan 16, desde el verso 8. Pero yo os digo a la verdad, os conviene que yo me vaya, el Señor Jesús aquí hablando con los apóstoles, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Era el verso 7. Ahora vamos con el 8. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Fíjate, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. El Espíritu Santo convencerá, convicción, el hecho. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Verso 12, aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará toda verdad, porque no lo hará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os lo hará saber, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber.
el Espíritu Santo causa esa convicción, el hencho. Él es el que convence de pecado, Él es el que hace que las personas se den cuenta de que son pecadoras. A través de la palabra, obviamente, Él utiliza la palabra como una herramienta, pero es Él el que hace sentir ese quebrantamiento, esa convicción de que somos pecadores y de que Cristo es la salida y nuestra salvación. Entonces, comenzamos el tema diciendo que vamos a hablar sobre la diferencia conceptualmente entre obras y entre gracia. Pero ¿a qué obras nos referimos cuando hablamos de las obras? O sea, no somos salvos por obras, sabemos eso. Ahora, ¿pero a qué clase de obras se refiere Pablo cuando dice que no somos salvos por obras? Se está refiriendo a las obras de la ley, ¿sí? Y no me vengas con de que tú sabes que es pecado porque es algo obvio, porque es verdad, sí, sabemos que es porque es algo obvio, pero también lo sabemos porque la ley es la que nos dice: no mentirás, no robarás, no matarás, no codiciarás, etc. Sabemos que la ley es la que pone un punto de partida jurídico con el cual, si tú te sobrepasas de la ley, entras en la transgresión, el pecado se hace sobremanera pecaminoso, ¿entiendes? Entonces es necesario cumplir con las obras de la ley si quieres vivir por medio de ellas, lo cual no podemos hacer nosotros los seres humanos. El único que cumplió las obras de la ley en su perfección fue Cristo. Y Pablo está haciendo una distinción entre obras de la ley y entre la fe, entre la gracia. O sea, tú tienes que elegir un camino. ¿Vas a vivir según las obras de la ley o vas a vivir según la gracia? Porque hay obras que no son obras de la ley que sí tienes que hacer. Hay dos obras que tienes que hacer y lo vamos a aplicar más adelante, pero no son obras de la ley. Tienes que hacer dos obras. Ya conceptualizamos lo que viene siendo obras, ¿no? Ejecución de algo en el diccionario. Hay dos cosas que tienes que ejecutar, hay dos cosas que tienes que hacer para ser salvo. Y si las tienes que hacer, son obras, pero no son obras de la ley. Eso ya lo he hablado en otros videos, sin embargo hay que recalcarlo, hay que refrescarlo, hay que traerlo de vuelta. Pero más adelante, vamos por partes. Vamos a leer Gálatas 3. Oh, Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad, a vosotros, entre cuyos ojos fue ya presentado claramente entre vosotros? Fue claramente Jesucristo presentado entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros: ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley? Fíjate que aquí especifica obras de la ley, o por el oír con fe. Aquí hace la distinción Pablo. Él pregunta: ¿recibiste el Espíritu por las obras de la ley? No son obras solas, a secas. ¿Por las obras de la ley o por el oír con fe? Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Y ahora vamos a hablar de Abraham. En el verso 6, así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. ¿Por qué hablamos de Abraham? Porque Abraham fue un ejemplo de lo que significa la fe, por la cual también nosotros podemos ser salvos si cumplimos un patrón conceptualizado de lo que realmente es la fe. Sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: maldito todo aquel que no permanece en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y así muchos, vamos a interrumpir aquí un poquito, así muchos cristianos evangélicos pretenden cumplir las obras de la ley. Ni siquiera saben que son obras de la ley, simplemente quieren cumplir mandamientos para obedecer a Dios, pero no se dan cuenta que esos mandamientos están encerrados en las obras de la ley. Y aquí lo dice claramente, lo repetimos: maldito todo aquel que no permanece en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Así que si tú quieres vivir por esas obras de la ley, entonces tú no vas a vivir, porque no puedes, es imposible. Y porque por la ley ninguno se justifica para con Dios, es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Ya conceptualizamos lo que es la fe, ¿no? Certeza y convicción. Y la ley no es de fe. Aquí Pablo separa la ley de la fe, sino que dice: el que hiciera estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley hecha por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo aquel que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Miren, ¿por qué yo hago tanto hincapié en esto? Porque yo voy a hablar en este video en contra de las doctrinas bautistas, de los reformados bautistas, y en contra de las doctrinas pentecostales, porque ambas doctrinas están equivocadas y ambas son un extremo de un lado y un extremo de otro lado, pero ambas están erradas. Ahora, ¿por qué? Vamos a empezar con los bautistas reformados. ¿Qué es lo que dicen ellos cuando tú les dices, lo mencionamos en el video anterior, cuando tú les dices: no, mira, Dios eligió a esta persona porque tuvo fe? Te dicen: ¿cómo vas a decir eso? Que eligió a esa persona porque tenía fe. Entonces estás queriendo decir que Dios lo eligió por algo que había en él, por algo que él hizo, y no por su soberana decisión, sino por algo que había en él. O sea, que tú te ganaste tu salvación. Entonces están comparando la fe
con las obras, porque las obras son, como ya lo conceptualizamos, la ejecución de algo, y eso es algo que se discierne claramente por las personas, que una obra es hacer algo. Entonces, si tú decidiste creer, ellos lo toman como que una obra, pero aquí Pablo está separando las obras de la ley, no las obras a secas, las obras de la ley con la fe. Obviamente, para tener fe tienes que ejecutar algo, tienes que tomar la decisión de creer, y eso es una obra, esa ejecución de creer. Pero no es una obra de la ley, y Pablo está separando obras de la ley con fe, ¿sí? Está haciendo una separación. Ahora, ¿por qué digo yo esto? Porque en Efesios del 8 al 9 dice que somos salvos por gracia, esto mediante la fe, no por obras, para que nadie se gloríe. Entonces hay una separación muy marcada entre obras y fe. Sin embargo, en Efesios del 8 al 9, él no lo dice que no por obras de la ley para que nadie se gloríe, sino que dice no por obras, lo dice a secas. Pero obviamente, si tú lees las demás cartas de Pablo, tú sabes que cuando él habla de obras, se está refiriendo a las obras de la ley, porque tiene una teología completa en sus cartas. Y yo es más, en este video voy a recitar estas palabras, voy a leer estas palabras, no sé si todas, porque no creo que haya leído todas las cartas de Pablo donde habla de eso, las haya puesto en este video para estudiarlas y compartirlas con ustedes, y me tomaría todo el día hacerlo. Pero si algunas de esas, y aquí por ejemplo en Gálatas está hablando de esto, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Hermanos, hablo en términos humanos, un pacto aunque sea de hombre, una vez ratificado nadie lo invalida ni le añade. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente, no dice y a la simiente como se hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después no la abroga para invalidar la promesa, porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa, y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador, y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Luego la ley es contraria a las promesas, en ninguna manera, a la promesa de Dios en ninguna manera, porque si la ley pudiera edificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Fíjate, la justicia no es por la ley, más la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Pero si antes que viniese la fe estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. ¿Por qué la ley nos lleva a Cristo? Porque la ley nos revela nuestra condición de pecado. La gente se la pasa creyendo en el mundo que son buenos, que son buenas personas. Y la ley, cuando te pasas por los 10 mandamientos, sencillamente los 10 mandamientos, aunque hay muchos más mandamientos, te das cuenta que eres malo, que eres un pecador y que estás condenado. Sin embargo, si no existiese la ley, la gente no se daría cuenta de eso y no iría a Cristo, porque Cristo es la salvación, y una persona que no sabe que está condenada, ¿para qué va a ir a Cristo? Para que Cristo la salve si no piensa que está condenada. Entonces la ley nos lleva a Cristo, pero la ley no es la que salva, sino es la que nos lleva a Cristo, que es el Salvador, el cumplidor de la ley, porque Él sí la cumplió. Pero venida la fe ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Entonces, ¿qué marcada separación hace, como lo dije en el anterior video, en que no recité versículos, Pablo, con respecto a la fe y con respecto a las obras de la ley? Entonces, ¿cómo vienen los bautistas a decir que si tú tienes fe estás haciendo algo? Que eso es como si fuese una obra. No, Dios te eligió por algo que había en ti. Eso es mentira. Dios no te puede elegir por algo que había en ti. Claro que te eligió por algo que había en ti. Efesios 2 del 8 al 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Por gracia. ¿Qué es la gracia? Lo conceptualizamos. La gracia. Tú ves a alguien que tiene gracia, te cae bien, tú ves como esa gracia que tiene esa persona, como que, oye, tiene algo un encanto, tiene esa persona. Entonces, ¿qué significa eso? Por gracia soy salvo. O sea, tuviste ese encanto, Dios te vio a ti y Dios se alegró de ti, Dios le dio alegría a verte, Dios te vio como atractivo, como que, y no es un atractivo sexual, antes que vayan a sacar este video de contexto, pero es un atractivo personal, es un atractivo en tu personalidad. Dios le agradó tu persona. Entonces, por gracia soy salvo. ¿Por qué? Porque a Dios le agradaste. Fuiste salvo porque tuviste gracia con Él, porque le pareciste agradable a Dios. Pero ¿por qué le pareciste agradable a Dios? ¿Por medio de qué? Por medio de la fe. ¿Qué significa esto? Que cuando Dios ve a una persona que tiene fe, a Dios le agrada a esa persona. O sea, a Dios no le agrada a una persona porque nació en el país tal, porque es del color tal, porque es inteligente, porque es millonaria, porque es humilde, porque a Dios le agrada a una persona cuando esa persona tiene fe. Entonces tú hallas gracia con Dios cuando tiene fe, ¿sí? Y Dios, cuando ve que tiene fe y le agradaste, Dios te salva. Te salva porque tuviste fe, porque la fe es algo que a Dios lo enamora, que a Dios le gusta, que a Dios le encanta.
Pero dice, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. ¿A qué se refiere cuando dice que esto no es de vosotros, sino que es don de Dios? La fe, no. La fe es el medio. La fe es el medio por el cual obtienes la gracia. La gracia de Dios es un don de Dios. Porque Dios pudiera no tener gracia con nadie, porque ¿quién es más atractivo y más especial y más perfecto que Dios? Dios pudiera simplemente mirarse a sí mismo y ya no le hace falta mirar a otros. Sin embargo, Él tuvo el don de tener gracia, de hallar gracia en nosotros por medio de la fe, de agradarse a Él mismo en la fe de nosotros y darnos esa gracia, o sea, tener esa gracia como que mira, me caes bien porque tienes fe. Esto no es de vosotros, pues es don de Dios. La salvación es don de Dios, no es de nosotros la salvación. La gracia y la salvación es un don de Dios. Dios nos dio el don de la salvación a través de Cristo, enviando a Cristo Jesús a morir por nuestros pecados, justificándonos. Y como ya nos justificó, ya no hay más pecado que tengamos que pagar, ahora Él nos toma en salvación y eso es un don. Por eso es que tiene que activarse, porque la salvación es un don y los dones se activan. Pero ¿cómo lo activas tú? Cumpliendo las dos demandas de Marcos 1.15, estar cambiando la disposición mental y confiando en el buen mensaje. A Dios le plació que lo activaras a través de esas dos demandas de Marcos 1.15. Verso 10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Las obras fueron preparadas de antemano para que anduviésemos en ellas, no para que fuésemos salvos por medio de ellas. Las obras de la ley. Podemos cumplir con las obras de la ley no confiando en que vamos a ser salvos por ellas. O sea, yo no miento porque yo sé que Dios lo puso en la ley, a Dios le agrada, y como yo amo a Dios, yo no quiero mentir porque yo quiero agradar a Dios y lo amo, pero no porque yo voy a ser salvo si no miento. Si en algún momento yo miento, yo no voy a perder mi salvación si una vez cumplí las dos demandas de Marcos 1.15 y fui salvo. Pero me va a entristecer haberle fallado a Dios porque yo lo amo, ¿me entienden? Entonces yo fui preparado de antemano por Dios, predestinado a estar en buenas obras, a no mentir, por ejemplo, o a mentir lo menos posible, porque siempre uno va a pecar de alguna manera y la mentira viene siendo un ejemplo, pero fui puesto por Dios de antemano para vivir conforme a lo más parecido a lo que la ley establece, aunque nunca voy a poder vivir completamente según la ley, porque entonces yo viviría por la ley y no por la fe, pero puedo vivir parecido a lo que la ley manda por amor a Dios. No sé si me estoy dando a entender. Romanos 3:20. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Eso lo hablamos ahorita. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Los profetas hablaron de Jesucristo y la ley también. Profetizó de Jesucristo Moisés. Para todos los que creen en él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Esto es la muerte espiritual. Como todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. O sea, la comunión con Dios es la muerte espiritual. ¿Y cómo la restablecemos? Cumpliendo las dos demandas de Marcos 1.15, cambiar la disposición mental y confiar en el buen mensaje. Siendo justificados gratuitamente, ojo, por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo. Y el que justifica es el que de la fe, y el que justifica al que es de la fe de Jesús. O sea, si tú tienes la fe puesta en lo que Jesús hizo, Él te justifica. Se activa el don de la salvación, porque ya Él la conquistó, pero tiene que activarse. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida ¿por cuál ley? Por la de las obras. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Fíjate, está separando otra vez la fe de las obras de la ley. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? No, es también Dios de los gentiles, ciertamente también de los gentiles, porque Dios es uno y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Luego por la fe invalidamos la ley, en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Ahora vamos con el capítulo 4. ¿Qué pues diremos? Que halló Abraham nuestro padre según la carne, porque si Abraham fue justificado por las obras tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios, porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Aquí quiero hacer hincapié en algo. La fe sí requiere obras, pero no son obras de la ley, ¿sí? No son obras de la ley, porque el creer también es una obra, sí, es una obra, pero no es una obra de la ley. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. ¿Sí? Habla de la como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo: bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Ahora, el pecado se conocía por la ley, ¿no? Entonces aquí, aunque dice obras a secas, se está refiriendo a obras de la ley, no se está refiriendo a obras a secas, ¿sí? Porque Abraham tuvo que hacer para demostrar que creyó.
Entonces hay una obra que antecede a esa fe, pero no es una obra de la ley. Ese es el problema, la confusión que tienen muchos, que cuando se habla de obras tienen que diferenciar, porque Pablo no siempre lo diferencia entre obras de la ley y obras a secas. Hay obras que no son de la ley, pero son obras de fe. Más adelante vamos a hablar de eso. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. ¿Es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión? Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. ¿Cómo pues le fue contada estando en la circuncisión o en la incircuncisión? No en la circuncisión, sino en la circuncisión. O sea, Abraham todavía no se había circuncidado y ya le había sido contada por justicia. Ya le había creído a Dios y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo. Fíjate lo que dijo ahorita. Primero creyó y después la circuncisión vino a ser una señal. Es como cuando tú también haces una obra de fe y demuestras que tienes la fe y se concede lo que tú estabas esperando de parte de Dios, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia, y padre de la circuncisión para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Entonces, ¿cuáles son esas pisadas que tuvo Abraham antes de ser circuncidado? Vamos a estudiar eso, pero vamos a conocer 13 primero. Porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe, porque si los que son de la ley son herederos, van a resultar la fe y anulada la promesa. Pues la ley produce ira, pero donde no hay ley tampoco hay transgresión. Por tanto, es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros, como está escrito. Te he puesto por padre de mucha gente delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de mucha gente, conforme a lo que se le había dicho. Así será tu descendencia, y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años. O la esterilidad de la matriz de Sara, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. ¿Ve? Dando gloria a Dios, estaba dando gloria a Dios. Eso es una obra, pero no es una obra de la ley, es una obra. Plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Hablando de Dios, que era poderoso para hacer lo que había prometido. Por lo cual también su fe le fue contada por justicia, y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada, esto es, a los que creemos en él, que levantó a los muertos, de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Ahora, ¿cuáles fueron esas pisadas de Abraham? Antes de la circuncisión, ¿qué fue lo que Abraham hizo? ¿Cuál fue su obra? No obra de ley, porque todavía no existía la ley, pero obra de fe, para demostrar tener fe. Tuvo que hacer algo, ¿sí? Tuvo que hacer algo, porque la fe sin obras es muerta, pero no obras de la ley, ojo, vamos más adelante a eso. Génesis 12, no estaba circuncidado todavía, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Y bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. ¿Y qué hizo Abraham? ¿Se quedó ahí esperando? No. ¿Hizo una obra de la ley? No, porque todavía no había la ley, pero sí hizo algo, hizo una obra. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él, y era Abraham de edad de 75 años, cuando salió de Harán. Tomó pues Abraham a Sarai su mujer, y a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían ganado, y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a tierra de Canaán, y a la tierra de Canaán llegaron. Obediencia, sí, la fe se justifica con la obediencia, pero el evangelio tiene dos obras, no de la ley, reitero, no de la ley, pero dos obras de obediencia para que alcances la salvación. Más adelante vamos a hablar de eso, pero vamos a seguir con el tema de hay que hacer obras, no de ley, para demostrar tu fe. Sí, mira lo que dice aquí Santiago 2.8. Si en verdad cumplís la ley real, conforme a la escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Porque el que dijo no cometerás adulterio, también ha dicho no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Nadie puede ser salvo por la ley, por esta parte de la Biblia, que si rompes la ley en un punto, la rompes toda. Así hablad y así haced como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Porque juicio sin misericordia será con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Ahora, hermanos míos, de acá aprovechar si alguno dice que tiene fe y no tiene obra. Fíjate, ¿podrá la fe salvarle? ¿Ah? Para demostrar que tienes fe tienes que hacer obras. No dice obras de la ley, pero obras. Aquí sí es obras a secas. Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, alguno de vosotros les dice id en paz, calentados y saciados, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovechará? Así también la fe sin obras, si no tiene obras, es muerta en sí misma.
De nada te sirve que si tú tienes recursos para ayudar a una persona que esté en necesidad, le digas, Dios mío, dale a esa persona que está en necesidad. No, anda y dale tú. ¿Por qué? Porque si tú quieres, tienes que hacer algo. La fe requiere de acción también. Sí, requiere de acción. Pero no significa esto que somos salvos por obras de la ley. Tenemos que hacer algo, pero no tenemos que hacer obras de la ley. No es guardarse en santidad, porque guardarse en santidad son obras de la ley. Eso tiene que quedar claro. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras. Yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Mas ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? Aquí vamos a hablar de Abraham. No fue justificado por las obras de Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar. Fíjate, Abraham tenía fe de que su descendencia iba a expandirse a través de Isaac. Sin embargo, tuvo la fe de ofrecer a Isaac en sacrificio. ¿Por qué? Porque él sabía que Dios tenía poder de resucitar a los muertos. Ahí demostró su fe, porque si no, no lo hubiese puesto como sacrificio, si no hubiese creído. ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe, o sea, obras, pero no dice obras de la ley, no dice obras de la ley. Más arriba había dicho que por las obras de la ley nadie puede justificarse, porque si rompes la ley en un punto te haces transgresor de la ley, ¿no? Entonces aquí está hablando de obras otra vez, no se está contradiciendo Santiago, sino que estas no son obras de la ley. Y pone como ejemplo a Abraham cuando no había ley. Sin embargo, Abraham hizo una obra, pero no era una obra de la ley. El haber ofrecido a Isaac en sacrificio no fue una obra de la ley, hasta la ley prohíbe hacer eso. ¿Ah? ¿No? El único sacrificio humano porque Jesús es el Cordero de Dios, es el único humano que podía sacrificarse, pero en el templo no iban a sacrificar a un ser humano por los pecados anualmente el sumo sacerdote, ¿no? En cambio Jesucristo, que es el Cordero de Dios, y obviamente sabemos que los sacrificios animales son sombra de lo que había de venir, que es Cristo. Él sí se pudo sacrificar a sí mismo, pero no podía sacrificar a otro humano, no podía sacrificar a Isaac, ¿me entiendes? No podía Abraham sacrificar a Isaac. Sin embargo, en ese tiempo no estaba la ley constituida y esto era otra cosa. Pero, fíjate que no había ley y él hizo una obra y demostró su fe por medio de esa obra, pero no era una obra de la ley, era una obra a secas, no de la ley. Hay que hacer la separación. Verso 25, asimismo también Raag la ramera no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras es muerta. Mira, ella tampoco hizo una obra de la ley cuando ocultó a sus espías, la Raag la ramera. Ella los ocultó y eso no era una obra de la ley, pero era una obra, pero justificó su fe a través de sus obras, no de la ley, no de la ley. Ahora, vamos a Génesis 22. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí, y dijo, toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moria, o Moria, no sé cómo se pronuncia, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí, adoraremos y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo, Padre mío, y él respondió, heme aquí, mi hijo. Y él dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Imagínate qué estaba sintiendo Abraham cuando iba en el camino. Abraham tenía fe de que Dios podía resucitar a Isaac, no estaba dudando. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces del cielo y dijo, Abraham, Abraham, y él respondió, heme aquí. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y aquí a su espalda un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. Por tanto, se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. Y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo y dijo, por mí mismo he jurado. Fíjate que hablamos de la cristofanía en el video pasado, y el ángel de Jehová es el que dice como si fuera Dios. Por eso yo pienso que es Cristo. La cristofanía, una manifestación de Jesucristo antes de encarnar en la tierra en el Antiguo Testamento, pero eso es otro tema. Y dijo, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos, y en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Y volvió Abraham a sus siervos y se levantaron y se fueron juntos a Beerseba, y habitó Abraham en Beerseba. Fíjate, una cosa que aclarar aquí. Abraham estuvo dispuesto a sacrificar a su hijo, pero Dios no lo dejó que lo hiciera.
Sin embargo, Dios sí sacrificó a su Hijo en la tierra. Eso era una representación de lo que Dios había de hacer, pero nosotros no teníamos que hacerlo. Abraham no tuvo que hacerlo, pero Dios sí lo hizo, sacrificó a su Hijo perfecto, a Jesús. Y otra cosa que hay que acatar, volviendo al tema, es que Abraham hizo una obra. Abraham lo ofreció en sacrificio. Eso es una obra, pero no es una obra de la ley, no confundir. Es una obra de obediencia, es una obra de fe, es una obra que demuestra que tiene fe. Tú también en el Evangelio tienes que demostrar que tienes fe, de otra manera, no de esta manera. No, Dios no te va a pedir que pongas en holocausto a tu hijo, pero hay otras dos maneras de demostrar que tienes fe. Ahora, después de la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, o sea, fue una obra, tuvo que ofrecer un mayor sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Por la fe no fue traspuesto para no ver muerte, y no fallado porque le traspuso a Dios, y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Otra vez hablando de la gracia, agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Él se acercó a Dios, porque aquí dice, hablando de él, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. O sea, Enoc se acercó a Dios. Eso es una obra también. Recuerda el concepto de obra en el diccionario, ejecución de algo. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de justicia que viene por la fe. Fíjate, Noé le creyó a Dios y preparó el arca. No fue que se quedó ahí parado esperando. Él hizo una obra, pero no una obra de la ley, porque tampoco había ley, pero sí hizo una obra que fue preparar el arca. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, herederos de la misma promesa. Porque esperaba la ciudad que tiene fundamento, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, se hallaron como las estrellas del cielo en multitud, y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos, y creyéndolo y saludándolo, y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente no tenían tiempo de volver, pero anhelando una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad, la nueva Jerusalén. Por la fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofreció su unigénito, habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, en donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Mira, otra vez confirmamos lo de Abraham. Abraham tuvo que ofrecer a su hijo Isaac en sacrificios. Fue una obra. Para demostrar su fe, hizo una obra. Nosotros también, para demostrar nuestra fe en el Evangelio, tenemos que hacer dos obras. Ahora, Marcos 1, quien vamos a leerlo en Reina Valera. Sí, siempre lo leo en el interlineal griego, que es lo correcto, pero vamos a leerlo en esta ocasión en Reina Valera. Y yo les voy a aclarar los conceptos. Marcos 1, del 14 al 15. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del reino de Dios. Fíjate, Jesús el que lo dice, no es otro, Jesús. Diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el Evangelio. Aquí hay dos mandamientos, ¿sí? Hay dos mandamientos de parte de ¿quién? De Jesús, no de los apóstoles, no de Juan el Bautista, de Jesús. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Ahora, volvemos al tema de Noé. Dios le dice a Noé, prepara el arca, Noé obedeció. A Abraham le dicen, sal de tu tierra y de tu parentela, Abraham obedeció. Se habla de ellos dos que tuvieron fe. Vamos a ponerlo solamente ellos dos como ejemplo. Tuvieron que hacer dos obras. Tuvieron que hacer la obra de construir el arca Noé y la obra de salir de su tierra y su parentela Abraham. Hicieron obras y se les cuenta por fe por las obras. O sea, no solamente hicieron obras, sino que fueron obedientes al mandamiento de Dios. Nosotros también tenemos que ser obedientes al mandamiento de Dios para ser salvos, pero no cumpliendo obras de la ley. Pero sí tenemos que hacer dos obras y tenemos que obedecerle a Dios en esas dos obras. Y aquí el Señor Jesús las dice. El tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepentidos y creed el Evangelio. Esta palabra, arrepentidos, se tradujo mal, no es arrepentidos, es cambio de disposición mental en el original griego. Y se refiere a reconocerte como pecador, reconocerte como que eres un inmoral, inmundo, pecador a los ojos de Dios. Tienes que hacer eso, es el primer mandamiento que tienes que obedecer. Y el segundo es creer el Evangelio, el hecho de que Cristo Jesús vino al mundo a pagar por los pecados pasados, presentes y futuros. Y se los voy a demostrar. Efesios 2 dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros pecados y delitos, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Los que no cumplan estos dos mandamientos
que dio Jesús en Marcos 1.15 están en desobediencia, porque es el espíritu que opera en los hijos ¿de qué? De desobediencia. Como están en la desobediencia a estos dos mandatos, no están demostrando su fe, por lo cual no tienen fe y no son salvos, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne. La carne no quiere ni cambiar de disposición mental ni confiar en el buen mensaje. Haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Fíjate que la incredulidad es una manifestación de la carne. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Aquí Pablo, lo reitero, cuando dice no por obras para que nadie se gloríe, se refiere a obras de la ley. Pero si hay dos obras que no son de la ley que tienes que hacer. Solo que aquí Pablo lo dice a secas. Y ya hablamos de varios versículos donde él hace la diferenciación entre obras de la ley y la fe y la gracia. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Fíjate, cuando dice no por obras para que nadie se gloríe, sí habla de obras de la ley. Porque después en el verso 10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Fíjate, no se puede estar contradiciendo Pablo. Ahora, ¿cuáles son esas dos obras, esos dos mandamientos que tenemos que hacer para ser salvos, que no son obras de la ley? Juan 6, 28 al 29. Entonces le dijeron, ¿qué pues debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Esto se lo preguntan a Jesús. Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios. Fíjate, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Creer en el que Él ha enviado, o sea, creer en Jesucristo es una obra. Es una obra. Y Hechos 17 del 30 al 31 que dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar a que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Entonces, los dos mandamientos concuerdan con Marcos 1.15, cambiar la disposición mental, o sea, arrepentimiento, mal traducido arrepentimiento, pero es cambiar de disposición mental, y confiar en el buen mensaje, o sea, lo mismo que Jesús dice en Juan 6, 28 al 29. Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado, o sea, que creáis en el sacrificio de Cristo Jesús. Entonces, eso concuerda con Marcos 1.15, estar cambiando la disposición mental y confiando en el buen mensaje. Eso también concuerda con Santiago 2.17. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras, muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Tú crees que Dios es uno, bien haces, también los demonios creen y tiemblan. Tú, para demostrar tu fe salvadora, la fe que te salva del infierno, tienes que hacer dos obras, que son cambiar la disposición mental y confiar en el buen mensaje. No son obras de la ley. Cambiar la disposición mental, como ustedes lo traducen arrepentimiento, es reconocerte como pecador, y confiar en el buen mensaje es creer en el que Él ha enviado. Juan 6, creer en lo que Cristo hizo en la cruz, en el hecho de que vino al mundo a morir por los pecados pasados, presentes y futuros, y que pagó por todos tus pecados. Ya tú no tienes que pagar por ningún pecado porque Él ya los pagó todos, así que tú no tienes por qué vivir en santidad, guardarte para alcanzar la salvación, porque ya Él vivió una vida perfecta en sustitución de ti, de tu vida imperfecta, y tu vida imperfecta va a ir a la cruz y su vida perfecta va a ti. Entonces, cuando tú mueres y vas al cielo, ante Dios es como si tú hubieses vivido la vida perfecta de Cristo, porque es una sustitución lo que Él hizo. Si tú crees esta buena noticia, tú estás cumpliendo con lo de Juan 6, del 28 al 29. Has creído en el que Dios ha enviado. Has creído en quien el Padre ha enviado, que es Jesús, porque ese fue el mensaje que Jesús vino a dar. ¿Sí? Entonces estás cumpliendo, estás haciendo esa obra, ejecución de algo en el diccionario, obras. Cambiar la disposición mental y confiar en el mensaje. Ya yo no sé cómo decirlo para que lo entiendan. Entonces, los pentecostales te dicen que pierdes tu salvación si pecas. No están creyendo en el buen mensaje, no están confiando en el mensaje que es que Cristo pagó por todos los pecados. Y los bautistas te dicen que si tú, que Dios elija a las personas a dedo y le da la fe a uno y a otro no le dio la fe y se va para el infierno, porque supuestamente la fe no es algo que nace de ti, sino que es algo que Dios pone en ti, así como un piloto automático, así como una programación de computadora. Pero no es así, están entendiendo mal la fe, porque la fe sí viene de ti, la fe sí es una obra, pero no es una obra de la ley. Ellos ponen las obras de la ley en el mismo rango que la fe, y Pablo no lo explica así en sus cartas. Pablo lo diferencia, solo que a veces lo dice secas porque se sobreentiende, ¿no? Está hablando con cristianos ya salvos, se sobreentiende, y porque hay que ser un poquito inteligente y no hay que ser tan bruto para poner en la misma categoría las obras que demuestran la fe, como lo dice Santiago, con las obras de la ley. Las obras de la ley son una cosa que sí es guardarse en santidad, y las obras de la fe
son cumplir las dos demandas de Marcos 1.15, está cambiando la disposición mental y confiando en el buen mensaje. Entonces, este video, si lo entiendes, derriba la teología pentecostal de los evangélicos pentecostales y derriba la teología de los bautistas reformados, que se la tiran de que son súper eruditos de la Biblia, que tienen más conocimiento, más sana doctrina que los demás. No, ustedes están en falsa doctrina también, ustedes no entienden el evangelio. Ustedes pueden tener buenas intenciones y tener una buena intención con Dios y dedicarle su vida a predicar la palabra, pero ustedes están en una doctrina errónea también, bautistas reformados. No están entendiendo el evangelio completamente, no lo están predicando como es. Y bueno, el calvinismo, ¿sí? Ya también he hablado sobre la predestinación en otros videos, he derribado esos argumentos que malentienden la predestinación, pero eso es otro tema. Y bueno, este video ha sido una bomba, considero yo, he leído bastante palabras y he demostrado que están equivocados tanto los pentecostales. Es mucho más fácil derribar el argumento pentecostal, pero también a los bautistas reformados. Muchas bendiciones y nos vemos en otro video.